elementos básicos, ¿de acuerdo? Y el primer concepto básico que tenemos que entender es qué es un artrópodo. Artrópodo viene de dos palabras en realidad, que una que corresponde a artro, que significa articulación, y podos, que significa pies, que se puede también traducir de una manera más amplia o genérica como extremidades. Entonces, todos los artrópodos tienen un elemento en común, y ese elemento en común es que sus extremidades están articuladas, sus pies están articulados. Esta característica principal no es única de los artrópodos. De hecho, si ustedes ven sus brazos, sus piernas, sus dedos, también son extremidades y también están articuladas. Entonces, ¿por qué estos están en un grupo diferente? Para poder entender esto, necesitamos hablar de un concepto adicional que tiene que ver con un término que es la taxonomía. La taxonomía, que se refiere a cómo clasificamos las cosas, nos implica en el área de biología, ¿sí? La taxonomía de todos los seres vivos viene en un proceso de clasificación que es un modelo de clasificación básicamente de tipo binario, es decir, cero no tiene la característica, uno tiene la característica. Y esto nos permite clasificar a los animales, ver sus relaciones, y dentro de esto tenemos antiguamente la forma de clasificación basada solamente en características anatómicas. Después se vio en relación a características bioquímicas y fisiológicas. Y mucho más recientemente, probablemente hace menos de 60 años atrás, con la capacidad de poder desenmarañar la idea de lo que son los genes, tenemos ahora lo que es la filogenética, que está basada básicamente en el parentesco que tienen en el proceso evolutivo a partir del ADN, que puede verse reflejado fenotípicamente en características anatómicas o funcionales, ya sea por procedimientos químicos o fisiológicos, ¿de acuerdo? Como también por otras características específicas que entre una especie y la otra parecen no estar emparentados, pero que tienen un ancestro en común. Esa es la filogenética, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este marco, tenemos que entender, y probablemente la parte más pesada que vamos a ver en la parte de artrópodos, en esta parte de entomología médica, tiene que ver con la clasificación de estos elementos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de utilizar el término de bichos, que es el término que popularmente utilizamos para cualquiera de estos, y vamos a aprender un nuevo idioma, que es parte de la taxonomía, y entender cómo funciona esto. Para ponerlo como ejemplo, y no quiero que se tome esto como la forma de clasificación específica, solamente es un ejemplo a términos de analogía. Los mamíferos, por ejemplo, las aves, los reptiles, todos estos tienen extremidades y sus extremidades son articuladas. Entonces, ¿cómo nos separamos de la parte de los artrópodos? Pues por estas características además especiales. Hay algo en común que tenemos, por ejemplo, los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, y es que por fuera somos blanditos y por dentro tenemos los huesos, es decir, tenemos un endoesqueleto. En cambio, en el caso de los artrópodos, además de tener esta característica de los pies articulados, tienen como otra de sus características, ¿sí? Otra de sus características es que tienen un exoesqueleto. Esto es el elemento que todo aquello que tenga un exoesqueleto y que además del exoesqueleto tenga pies articulados,
es a lo que en términos genéricos vamos a llamar como artrópodos. Hay algunas excepciones, pero esto es lo básico. Por ejemplo, piensen ustedes en una almeja, una ostra, ¿de acuerdo? Tiene exoesqueleto, pero no tiene pies articulados, por lo tanto no es un artrópodo, pertenece al grupo de los moluscos. Pero piensen por otra parte en un cangrejo. Un cangrejo es duro por fuera, tiene su exoesqueleto y tiene articulaciones. Es un artrópodo. Piensen en una mosca. Las moscas no tienen esqueleto interno, están recubiertas de quitina que les da la estructura de esqueleto externo, que son medias blandas en la mayor parte del cuerpo, pero cuando ustedes aplastan un insecto como una mosca o una cucaracha, cruje. Eso que cruje es la quitina. Así que este exoesqueleto casi siempre está formado por un tipo de azúcar llamado quitina. Es esa parte química que les decía, ¿de acuerdo? Entonces, las moscas son también artrópodos. Las arañas son artrópodos. ¿De acuerdo? Un gusano no tiene esqueleto interno y no tiene extremidades articuladas. Por lo tanto, no es un artrópodo. ¿Captan la lógica? Entonces, la taxonomía se basa en este proceso de caracterizar. Y en esto, vamos a ver acá esta imagen que ya la había pegado previamente. Tenemos, antes de los reinos, lo que son los dominios. No olvidaba, antes de los reinos, están, aquí no se ve, tenemos los dominios. Y los dominios se refieren básicamente a la característica de la estructura celular. En estos dominios tenemos, por ejemplo, a las células eucariotas, ¿no? Tenemos a lo que son el- las células vegetales, que tienen esta pared gruesa. Tenemos también a los hongos, otro tipo de células, que también tienen una pared, pero esta pared no está formada por un carbohidrato de tipo celulosa, sino tiene otro tipo de estructura, ¿sí? Entonces, y tenemos las células, por ejemplo, procariotas, aquellas que no tienen núcleo, ¿sí? Esos son los dominios. De estos se van a derivar los reinos. El reino fungi, donde están las células de tipo micóticas, los hongos, el reino vegetal, donde está todo lo que conocemos como plantas, y tenemos el reino animalia, que se caracteriza porque tenemos células de tipo eucariotas que están agrupadas formando grupos, ¿sí? Es decir, un animal se caracteriza porque sus células son eucariotas, pero no es una sola célula, son varias células que generan un organismo. Porque si fuera una sola célula, hablamos del reino protozoa, los protozoos, ¿no? Que hemos visto en el primer parcial. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? Quitando los dominios, eucariota, procariota y este tipo de cosas, tenemos, por ejemplo, los reinos. Los reinos, en este caso Animalia, se divide en filos, ¿sí? Por ejemplo, los mamíferos, que son los mamales o mamíferos, aves, reptiles, ¿de acuerdo? Los filos se clasifican en clases. En este caso tenemos, por ejemplo, un ejemplo de clase insecta. Las clases luego se dividen en orden, en familias. En algunos casos se pueden generar tribus o subfamilias, ¿de acuerdo? Tenemos el género, subgénero en algunos casos y el tema de la especie. De esto nos vamos a olvidar un momento de la tribu, no vamos a hablar en general de tribus y no es una forma de clasificación común para todos los artrópodos. También hay lo que se llaman las subfamilias y las superfamilias, los subórdenes y los superórdenes, los subgéneros, que eso sí vamos a ver en algunos casos, pero el orden grueso es reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. En este caso, por ejemplo, como ejemplo tenemos Aedes aegypti. Este mosquito, Aedes aegypti, ¿de acuerdo? Es la especie. Veamos, tenemos dos términos, Aedes aegypti. Aegypti es el nombre de la especie. Su apellido es el género.
Aedes, lo que significa que habrán otros tipos de Aedes que son diferentes de Aegypti. Por ejemplo, Aedes albopictus, para decir alguno, ¿de acuerdo? Pero todos pertenecen ¿a qué grupo? Al género Aedes. Este género Aedes pertenece a todos los colícidos, todos los mosquitos. Por ejemplo, Culex, Anopheles, que transmite la malaria, que hemos visto, Culex, que transmite filarias, en algunos tipos de filarias, por ejemplo, todos pertenecen al grupo de los culícidos. Y todos los culícidos tienen algo en común. Tienen un par de alas principales, lo que los agrupa en un grupo más grande, que es el orden Diptera. Diptera significa que tiene dos alas. Di, dos, teros, alas. Y todos los dípteros pertenecen a la clase insecta, es decir, son insectos. Y todos los insectos son parte de los artrópodos. Todos los artrópodos son parte de animales y todos los animales son parte del grupo más grande que conocemos, que son el de las células eucariotas. ¿De acuerdo? Sé que esto les va a sonar un poco chino. No se preocupen, es un proceso solamente de clasificar para saber qué es. Con frecuencia vamos a hablar principalmente de órdenes, géneros y especies. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para entender un poquito cómo funciona todo este proceso de clasificación, vamos a hacer primero algunos ejemplos básicos y luego vamos a ver este proceso ya en una forma de clasificación que más que darles un texto, les voy a mostrar un elemento tan básico como la Wikipedia, que para lo que necesitamos en el proceso de clasificación es muchísima más información de la que necesitamos. Mucho más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Hemos dicho que todos los artrópodos tienen en común que, primero, que tienen un exoesqueleto. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? La primera pregunta es referente al esqueleto. Permítame, vamos a ver cómo clasificamos esto. ¿Sí? Tenemos esqueleto. ¿Tiene un esqueleto? Sí, no. Este es el sistema binario. Si no tiene esqueleto, entonces vamos a pensar, empezando la parte de los de animalia, ¿de acuerdo? En que son animales sin esqueleto. Mientras esos tenemos, por ejemplo, a los pulpos, los cefalópodos. Los gusanos tampoco tienen esqueleto, ¿sí? Pero en este caso vamos a centrarnos en lo que estamos viendo. Imaginemos, por ejemplo, una cucaracha. ¿Ya? Todos conocen que es una cucaracha. Entonces, ¿tiene exoesqueleto? Sí. Cuando la piso, cruje, ¿no ve? Tiene un exoesqueleto de quitina. Ahora, este esqueleto, además, vamos a ver sobre si tiene extremidades o pies. Si tiene extremidades articuladas. Si la respuesta es no, no es un artrópodo. Puede ser, ya les he dicho, grupos como moluscos, por ejemplo. ¿Ya? Pero si tiene extremidades, sí tiene extremidades articuladas, entonces esto es lo que vamos a clasificar como artrópodo. ¿Sí? Ahora pensemos en lo siguiente. Vamos a ver algunos tipos de artrópodos básicos. La siguiente pregunta es, casi siempre, o sea, estamos haciendo el proceso de taxonomía. Ya hemos encontrado, hemos partido de animales y hemos llegado a que esto es un artrópodo. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuántos pares de pies tiene? Vamos a continuar aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos pares de pies tiene?
La primera pregunta es que en general todos los artrópodos tienen más de 4 pares. Si tiene 4 extremidades, estamos hablando, por ejemplo, de los mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera. Así que la pregunta es, ¿tiene 6 pies? Es decir, dicho en pares, ¿tiene 3 pares de patas? Si la respuesta es no, vamos a seguir buscando, pero si la respuesta es sí, entonces estamos frente a lo que conocemos como insectos. ¿Sí? Que si nos vamos a la clasificación, ya hemos pasado del filo de artrópodo, ¿no? Hemos pasado de animalia, ya hemos encontrado a los artrópodos, y ahora estamos entrando a las clases. Entonces, la clasificación de las clases se hace en este caso por número de patas. Si tiene 3 pares de patas, es un insecto. Si no tiene 3 pares de patas, entonces la pregunta es, ¿tendrá 4 pares de patas? Si la respuesta es sí, lo que tenemos es otra clase. Aquí tenemos a todo lo que son, bueno, miento, todavía no vamos a poder clasificar de todo. Sí, vamos a ver. Tenemos sí o tenemos no. Si la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Hay 2 preguntas que tenemos que hacer, o una pregunta adicional. ¿Estos tienen quelíceros? Los quelíceros son una especie de apéndice que está en la cabeza que funge más o menos a forma de mandíbulas, pero que no son mandíbulas, tienen otro tipo de características. Si la respuesta a esto es sí, estamos ante la clase Cheliceridae, los quelíceros. La terminación aede es simplemente para decirlo en forma correcta cómo se hace la taxonomía. Pero cuando, y por ejemplo, en vez de decir insectos, es insecta, ¿ya? Los Cheliceridae es lo que conocemos como los quelíceros. Y dentro de estos quelíceros están todo el grupo de lo que conocemos como las arañas, garrapatas y demás. Si la respuesta es que no, aquí viene otra pregunta que es importante. La pregunta es, ¿tiene más extremidades? Si la respuesta en este caso, perdón, tiene más extremidades en todo segmento en cada segmento de su cuerpo, esa es la pregunta. Vamos a irnos para abajo. Si la respuesta en esto es sí, estamos frente a otro grupo importante donde están, por ejemplo, eh, todo lo que es miriápoda, donde están los 100 pies, 1000 pies y demás. ¿Cuál es la característica? Que cada segmento corporal tiene pies. ¿Sí? Si la respuesta es no, entonces estamos ante la clase crustácea, los crustáceos. Y estos son básicamente los grupos más importantes que vamos a ver. Entonces, esta es la forma más sencilla que les puedo mostrar para saber si lo que están viendo a qué clase pertenece. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en una... bueno, las hormigas son rojas. Pensemos, por ejemplo, en una hormiga. La hormiga tiene una cabeza, tiene un tórax, ¿sí? Su tórax normalmente es así, es un poco más puntiagudito, y luego tiene su abdomen. ¿Capish? Todos los insectos, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los insectos, tienen estas 3 partes, cabeza, tórax, abdomen. Y tienen todos 3 pares de patas.
que son articuladas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo una hormiga, veo que esta tiene sus ojos en la cabeza, suelen tener antenas, ¿de acuerdo? Tienen una boca, ¿sí? Perfecto. Esto es un insecto. ¿Por qué? Tiene exoesqueleto, tiene patas articuladas, es un artrópodo, pero tiene uno, dos, tres pares de patas y tres segmentos corporales. Eso es lo que conocemos como insecto. Si ustedes agarran este mismo modelo y piensan, por ejemplo, en una mariposa. La mariposa tiene igual una cabeza, un tórax más alargado, también tiene su abdomen. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí parten un par de alas. Pero si ven las patas, van a ver que tiene, bueno, voy a ponerla segmentada porque se está debajo de las alas. Se van a fijar las mariposas, tienen tres pares de patas. Es básicamente la misma estructura. Piensen en algo que tenga tres segmentos para tener siempre un insecto. Piensen por ejemplo, en las vinchucas. En el caso de las vinchucas, si ustedes recuerdan, tiene una cabeza con sus ojos bastante prominentes, de donde sale su probóscide, ¿sí? Van a tener un tórax y de este tórax salen las alas que cubren un abdomen, ¿sí? En este caso, las alas van a generar un patrón decorativo clásico, ¿no? ¿Y cuántas patas tiene? Igual, vamos a ver que estas vinchucas tienen solo tres pares de patas y los tres pares de patas siempre salen del tórax, no salen del abdomen. ¿De acuerdo? ¿Capisce? Si ustedes piensan en un piojo, ¿de acuerdo? Un piojo va a tener, o una pulga mejor, va a tener una cabeza, tiene aquí como una especie de su órgano bucal, su cabeza, va a tener un tórax, que en este caso es bastante pequeño, de donde nacen sus pares de patas, incluyendo las más grandes, que son las que les dan el poderoso salto que tienen estas, y esto se acompaña de un abdomen, ¿sí? Entonces tenemos a las pulgas. Todas entonces que tienen tres pares de patas, tres segmentos corporales, eso es un insecto. Si vamos al grupo de los quelíceros, que tiene otros subgrupos, Ixocidea y demás cosas, pero vamos a tomar como modelo a las arañas, ¿no? Entonces los arácnidos. Todos los arácnidos tienen una estructura siguiente. La cabeza y el tórax están unidos en uno solo, en una estructura que se llama cefalotórax. Perdón. Entonces aquí tiene lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen y básicamente tres patas. Esa es la base de un insecto. En el caso de las arañas, la base es, o de los arácnidos en general, es que tienen una estructura que une. Vamos a hacer de otro color estas arañitas, ya un poco más café. Que une lo que es la cabeza con el tórax, generando lo que se conoce como cefalotórax. Es uno solo. ¿Ya? ¿Por qué sé que es una cabeza? Porque aquí lo que vamos a encontrar son los ojos, que suelen ser varios ojos, ¿sí? Vamos a encontrar otra característica principal, que son estas especies de quelíceros. Ya, si ustedes han visto una araña suficientemente grande, tiene esta estructura como unas patitas. Van a ver en el laboratorio tenemos estos, ¿de acuerdo? No tienen antenas en general. En general, siempre hay excepciones en todas esas cosas, ¿de acuerdo? Pero como tiene sus órganos sensoriales, se llama cefalotórax. ¿Qué es lo importante de este cefalotórax? ¿Por qué sabemos que además tiene el tórax? Porque aquí tiene las extremidades. Entonces tiene un par de patas y en el caso, como hemos, si ustedes recuerdan la clasificación,
estas, las arañas en general, ¿de acuerdo? Sí, tienen 4 pares de patas. Están segmentadas. Y esto se ve raro, pero lo que le falta es ¿qué? El abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que estoy dibujando las patas desde el cefalotórax. Si ustedes ven el dibujo de un niño, normalmente le ponen las últimas patas del abdomen y eso se ve extremadamente raro porque no corresponde a lo que es un artrópodo. Todos estos tienen sus patas del tórax. Y este es el concepto de las arañas. Este es el grupo, ya viendo por los órdenes, Araneida, pero en este también tenemos a otros. Por ejemplo, tenemos a lo siguiente, imaginen igual, tenemos un cefalotórax, pero en este caso es un poco más alargado, ¿de acuerdo? Tiene también esto, ¿sí? En este caso, perdón, voy a dibujarlo aquí, ¿sí? En otro sentido. Imaginemos que tenemos el cefalotórax, ¿sí? Con sus estructuras de ojos, y en este caso los quelíceros van a ser muy grandes, demasiado grandes, de hecho van a terminar en pinzas. Y sé que no son patas porque son parte de la estructura del órgano bucal, ¿sí? Y su abdomen va a ser un abdomen que va a ser alargado, que es siempre segmentado, y que terminan en un aguijón. Lo que tengo es básicamente en estos casos a un escorpión, que es la otra clase, es la clase escorpiónida. Perdón, orden escorpiónida, ¿sí? Igual para ver que estos tienen sus 4 pares de patas. Los escorpiones pertenece a este grupo. Y el otro grupo de interés en medicina son las garrapatas, los ácaros, Acaranidae. Los ácaros se caracterizan ¿por qué? Porque básicamente igual vamos a ver que tienen un sistema de un cefalotórax, ¿de acuerdo? Normalmente de este tipo. Van a tener también sus quelíceros, todos tienen quelíceros. En el caso de los escorpiones, muy grandes, ¿sí? Y todo lo demás de esto que suele estar sobre su propio cefalotórax, es su cuerpo, su abdomen. Pero de esto, si nosotros le damos la vuelta, vamos a ver que tiene aquí sus 4 pares de patas. Y esas son las garrapatas. Todos pertenecen al grupo de los arácnidos. ¿Sí? El otro grupo que nos interesa es el grupo de los crustáceos. Vamos a dibujar crustáceos de otro color. Un poco más anaranjaditos los vamos a hacer. ¿Sí? Los crustáceos, clase crustácea. Perdón, tengo un tema de un pedido. Denme un segundito, por favor, de responder la puerta. Denme un segundito. Mil disculpas.
Ok, mil disculpas por la interrupción. Entonces, para identificar a un crustáceo, para saber qué es un crustáceo, vamos a ver esto en dos modelos básicos, ¿ya? Aquí en el caso de los crustáceos, ya vamos a hacer avance de temas sobre ellos mismos, que es extremadamente simple. Vamos a pensar en dos modelos que pertenecen a dos especies diferentes, a dos órdenes diferentes, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos aquí la cabeza. En el caso de los crustáceos, todos tienen 5 apéndices, unas maxilas, unas mandíbulas y este tipo de cosas. Vamos a ponerle su ojito, ¿sí? Tenemos aquí un tema de su tórax. A veces puede ser uno solo, a veces son divididos. Y finalmente esto se va segmentando y termina en unos apéndices finales. ¿De acuerdo? Si ustedes piensan, va a salir con esto. Me disculpas. Tengo esta estructura, vamos a ir por acá. Segmento que va a ser su tórax y finalmente su abdomen. Si ustedes ya identifican qué estamos básicamente viendo a lo que es un camarón, los camaroncitos, ¿no ve? Estos pueden tener más de 4 pares, más de 4 extremidades, dependiendo de las especies y los subtipos que hemos hablado, pueden tener hasta 10, hasta 12 de estas, de acuerdo, de estas patitas, ¿sí? Y tienen el abdomen, que se sabe que es el abdomen porque el abdomen es segmentado, ¿sí? Y el otro modelo en estos son los otros tipos de crustáceos, como son los cangrejos, en los cuales lo que vamos a tener es básicamente una estructura de un cefalotórax, ¿sí? Esos pueden tener cabeza, cuerpo y abdomen, o la cabeza y el cuerpo unido en uno solo. En el caso de los camarones tienen los 3 segmentos, en el caso de los cangrejos tienen dos. Entonces de aquí salen las extremidades como los ojos, igual, ¿sí? Van a tener también su boca, ¿sí? Y replegado sobre sí mismo está su abdomen, aquí abajo. Está su abdomen que está replegado y que es segmentado, ¿sí? Doblado sobre sí mismo. Está debajo. Todo cubierto por esto y lo que vamos a encontrar aquí son evidentemente extremidades de un tipo diferente, ¿sí? Que tienen sus pinzas y que también vamos a ver que estos tienen más de 4 pares de patas en general. En este caso, a diferencia de los escorpiones, estas extremidades no son quelíceros, no son patas realmente modificadas, ¿de acuerdo? Sus tenazas. ¿Capish? Entonces tenemos estos dos modelos. Aquí sí, ya esto como avance de materia. En el caso de los crustáceos, estos no transmiten enfermedades de manera directa, pero pueden ser parte del ciclo, ¿sí? De algunos parásitos. Si ustedes de hecho recuerdan, dentro de lo que son los tremátodos, algunos de los tremátodos pueden estar en un periodo intermedio, como huéspedes intermediarios, utilizar a pequeños cangrejos, pequeños crustáceos, ¿de acuerdo? Así que pueden fungir como parte del ciclo de vida de algunos parásitos, pero su otra importancia en salud y la razón por la que debemos saber de estos es porque todos estos tienen una característica principal: su carne, su proteína, sus músculos que están por dentro, ¿no? Cuando ustedes se comen un camarón, de hecho, tiene esa corteza, ¿no? Que se pela, ese es su exoesqueleto. Un cangrejo, claramente, su exoesqueleto le rompen y dentro está su carne, que se dice, ¿verdad? Sus músculos. Si bien son poderosos nutrientes, pero su sistema de proteínas es un sistema de proteínas que tiene una capacidad muy fácil de poder degenerarse.
Es decir, no son termoestables estos condenados. Así que básicamente, cuando estos no se conservan, cuando tienen una conservación inadecuada, sus proteínas degeneran y todo esto va a traducirse en una sola cosa: alergias alimentarias. Y estas alergias pueden ser muy, muy importantes. Esto comparten con todos los otros mariscos. Los mariscos en general no son artrópodos, son moluscos, ¿de acuerdo? Pero los moluscos y los artrópodos de este grupo, los crustáceos, se degeneran muy fácilmente. Por lo tanto, estas proteínas degeneradas con mucha facilidad son causantes de alergias y pueden llevar con mucha frecuencia, con mucha más facilidad que otras, a cuadros de shock anafiláctico. ¿Sí? De ahí la importancia. En nuestro medio no solemos consumir mucho de esto porque básicamente estamos lejos del océano donde suelen estar estos. Pero si ustedes piensan, y si alguien ha estado en Tarija y conoce los cangrejitos que venden en Tarija, que son cangrejos de río, estos cangrejitos no se guardan. Si ustedes se traen los cangrejitos muertos en el vuelo de Tarija a Cochabamba y lo quieren aquí prepararlos, les va a hacer daño. Si alguien o conocen a alguien que ha estado en Tarija, los cangrejos están vivos, ¿no? De hecho, ustedes piden sus cangrejitos y van a sacarlos de un tacho con agua, donde están los cangrejitos ahí moviéndose y están vivos. Los sacan y los meten directamente al aceite y así fresquitos se deben comer, porque si no, pueden producir intoxicaciones y pueden producir alergias. Porque si el cangrejo se murió en cuestión de una hora, eso ya degeneró y genera alergias. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta aquí? Su silencio sepulcral no sé cómo interpretarlo. Bueno, el último grupo es Miriápoda. En el caso de Miriápoda, esta se caracteriza porque no tienen tres segmentos o dos segmentos, como hemos visto. Estos tienen su cabeza, donde están sus ojos, casi siempre además acompañados de antenas, su órgano bucal, pero su cuerpo en vez de tener tórax, lo que tiene son segmentos, múltiples segmentos. Casi siempre el último está modificado, ¿de acuerdo? Y en estos tenemos dos grupos, que vamos a ver ahorita sus nombres, pero su nombre común de uno es el de 100 pies y el otro es el 1000 pies. En el caso del 1000 pies, casi siempre, aunque no es una regla específica, tienen igual sus antenas, su órgano bucal, todo lo que ustedes quieran, y después de esto tiene los segmentos. Ven, casi siempre en estos segmentos están con una estructura mucho más rígida y básicamente se ve como si fueran anillitos. Pero la diferencia no es esta estructura corporal, sino es principalmente que en cada uno de estos segmentos, exceptuando el primero y el último, tienen extremidades. Con estas extremidades son solamente un par por cada segmento, es lo que conocemos como 100 pies. Ya no es que tenga 100 pies, ¿de acuerdo? Sino es esta estructura. Entonces, si ven algo que es alargado como un gusano, pero que cada segmento tiene patitas, eso es miriápoda. En el otro lado tenemos otro grupo que en vez de tener un par, lo que tiene son dos pares en cada segmento. Eso hace de que cuando estos caminen o cuando se ve, parece más como si fuera un cepillito, como si fuera un lleno de patas, tan lleno de patas que parece como un peine.
¿De acuerdo? Porque en cada segmento hay dos pares de patas. Ajá, está siendo muy difícil de dibujar con tantos. Perdónenme, me estoy cansando de hacer patitas. Ya no voy a hacer las demás. Ya, me la pereza. ¿Capish? Entonces tenemos este otro grupo. Estos son conocidos como los 100 pies y estos son, cuando tienen dos patitas, ahí van a saber que se llama 1000 pies. ¿Capish? Estos, ¿qué importancia tienen? Varios de estos, en especial en el grupo de los 100 pies, van a tener ponzoña, es decir, veneno. Tienen veneno. Su ingesta accidental también puede producir intoxicaciones por estos venenos que tienen en su cuerpo. Estos pueden ser bastante grandes, pueden alcanzar hasta cerca de los 25 centímetros en la India, ¿de acuerdo? En nuestro medio suelen alcanzar más o menos unos 15 a 18 centímetros en las zonas tropicales, pero van a encontrar otros muy pequeñitos de apenas unos 2, 3 centímetros que están más en la zona de los valles. ¿Listo? Entonces, en el caso de media, pues, el principal problema es de que estos tienen ponzoña y pueden ser venenosos. ¿Comprendido? Esta clasificación grande. Doctor, disculpe una pregunta. Mencionó que en el primer segmento y en el último no tenían eh, pies, Patas. ¿verdad? No tienen pies, no tienen patas. Porque el primero es la cabeza y el último suele ser el órgano ovopositor, es decir, el que pone sus huevos. ¿De acuerdo? Muy Ya, bien. está bien. Ahora, algo que necesitamos entender de estos, aparte de todo esto, es que técnicamente todos estos pasan por un proceso de metamorfosis, es decir, un proceso de cambio. Como su esqueleto es externo, no es interno, esto implica que tienen que mudar, hacen mudas, ¿ya? Entonces, tienen que hacer mudas del exoesqueleto. Y esto va a generar un proceso de transformación y básicamente los artrópodos en general, estoy hablando en general, vamos a tener aquellos que en realidad solamente hacen una muda de esqueleto para aumentar de tamaño y esto significa que no tienen metamorfosis. Es el caso, por ejemplo, de crustácea y de miriápoda, ¿sí? Pero en otros casos pueden tener una metamorfosis que puede ser completa o puede ser incompleta. Me explico. Por ejemplo, si estos tienen un huevo, muchos se reproducen por huevo, otros nacen directamente vivos. Y del huevo, por ejemplo, lo que me sale es una larva, ¿sí? Una larva, que normalmente igual va a tener su cabeza, su sifón respiratorio, ¿de acuerdo? Y suele tener sus si es un insecto va a tener tres apéndices locomotores o puede tener más, no importa. Tenemos una larva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta larva si se transforma en, por ejemplo, una pupa, vamos a hacer el tema de lo que pasa básicamente con los insectos, ¿de acuerdo? Sí. Y de esta pupa va a eclosionar un adulto. Sí, vamos a dibujar aquí a un mosquito, ¿de acuerdo? Sus antenas, sus ojos y su órgano picador, ¿sí? Sus tres pares de patas.
Como pueden ver, en este ciclo, el agente no se parece de una etapa a otra. La larva es muy diferente a la pupa es muy diferente del adulto. Por si acaso, el adulto se llama imago. Imago es el que tiene, casi siempre en el caso de los insectos, alas, y si no tiene alas, porque la especie no tiene alas, es el único que tiene capacidad de reproducirse, es decir, la larva no se reproduce, la pupa no se reproduce, el que se reproduce se llama imago, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una metamorfosis completa. En otros casos, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo es una metamorfosis incompleta. En la metamorfosis incompleta puede haber un tema de un huevo, casi siempre lo hay, de hecho, pero de este huevo va a salir una estructura que ya tiene todas las características de un adulto, ¿sí? Imagínense que esta es una mini vinchuca, un estadio. El único detalle es que es más chiquitita, no se puede reproducir y en este caso no tiene alas, ¿de acuerdo? Ya está la mini vinchuca, ¿listo? Y esta lo que hace es simplemente aumentar de tamaño y puede aumentar algunas características, pero es básicamente lo mismo. Ahora se hace más grande, ¿sí? Hasta que finalmente, mucho más grande, adquiere las características de los adultos, es decir, en este caso, adquiere las alas, ¿sí? En el caso de las vinchucas, la hembra tiene una estructura así, y ya tiene capacidad reproductiva, lo que le permite colocar los huevos. En este caso, si ustedes pueden ver, el insecto parece solamente haber aumentado de tamaño. Pero no solo ha aumentado de tamaño, en algunos de estos casos empieza a adquirir características más cercanas al adulto, todavía no tiene alas, pero empieza a tener los esbozos de lo que podría ser una ala, ¿de acuerdo? Y ese proceso de estos estadios se llaman ninfas, los estadios ninfales. El adulto sigue llamándose imago. Como hay un desarrollo que modifica sus características a medida que va aumentando de tamaño, esos estadios ninfales hacen una metamorfosis, pero no es como en este caso, que huevo, larva, pupa y mago, sino es lo mismo, pero con características cada vez más desarrolladas y aumentando de tamaño hasta que se convierte en el adulto. ¿Listo? Entonces, eh, esto se llama metamorfosis incompleta. Muy bien. Con esto hemos terminado básicamente la clase de hoy y para que vean que no les estoy tomando el pelo, y les dije que íbamos a ver algunas cosas básicas. Si ustedes entran a Wikipedia, ¿ya? Aquí estamos, el dominio de las eucariotas, ¿sí? Y dentro de las células eucariotas se clasifican en reinos: plantas, fungi, animalia, protistas, ¿sí? Los protistas recuerden que son los protozoos. Entonces, estos son los reinos. En nuestro caso, vamos a irnos al reino animalia. Cuando entro al reino animalia me habla un poco de todo esto. Aquí está todo lo que conocemos como animales, ¿sí? Vemos pulpos, hay medusas, hay tigres, hay los ositos de agua, hay cangrejos, piojos, aves, arañas, que está aquí, ¿de acuerdo? Y me fijo, su taxonomía. Eucariota, ¿de acuerdo? Reino animalia. ¿Y los animales cómo se clasifican? Para ver esto, vamos a ver dónde está. Aquí arribita debe estar, un poquito más abajo. Para eso entramos a lo que es su taxonomía. ¿Dónde está taxonomía? Nos entramos aquí a su segunda clasificación.
Aquí ya desaparecieron todos los protozoos. Tenemos aquí esto. Tenemos ya dentro de Animalia. Ya básicamente la siguiente proceso de clasificación. Tenemos a todos estos. Y aquí empieza ya a poder hacer la clasificación. ¿Dónde está? Vamos a irnos directamente a artrópodos. Vamos a poner aquí a artrópodos. Entonces, si vemos aquí la clasificación, tenemos Animalia, reino Animalia y tenemos el filo Artrópoda. Y dentro de los artrópodos puedo ver que está clasificado en los trilobites, que ya están extintos, los cheliceratos, que son las arañas, crustáceos, miriápodos, y hexápodos o insectos, también se dice insecta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo dentro de los cheliceratos, tengo aquí lo que son los cangrejos, y tenemos aquí sus clases. ¿Qué clase? Perdón, a las arañas. Aquí tengo cuáles, arácnida, y estas otras que tienen que ver con las formas marinas que nos interesan. Entonces, dentro de arácnida, veo la clasificación, animalia, artrópodo, clase arácnida. Y tenemos todos estos, gran cantidad de órdenes dentro de lo que es arácnida. Esto lo vamos a ver después en clase. Y pueden ver aquí, por ejemplo, que en Ixoncidia tenemos a las garrapatas, ¿sí? Que son la parte de los ácaros o acaridae. Tenemos dentro de estas a las arañas. Si hago clic en escorpiónida, ¿dónde está escorpiónida? Tenemos a la parte de escorpiónida, ¿sí? Aquí tenemos a los escorpiones. Fíjense, pueden ver el número de patas, todo está corresponde a lo que hemos ido hablando. Entonces, vamos a volver a artrópodos. Vamos a ver el otro grupo, que es crustácea. Y dentro de crustácea, como pueden ver, tenemos a diferentes órdenes, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos esta estructura que es cabeza, tórax, abdomen, o la de los cangrejos, que solamente tienen cefalotórax. Pueden contar las patas, 1, 2, 3, 4, 5 patas o más pares de patas. Si entro a miriápoda, en miriápoda tenemos básicamente a dos grupos, xilópoda y diplópoda. Estos otros no son de interés para nosotros en el área de salud. Y aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes. Este es un 100 pies, un segmento en cada uno de ellos. Pero si me voy a diplópoda, ¿de acuerdo? Sí, que son como estos gusanitos que hay, vean la cantidad de pies que tiene. Si se fijan, voy a ampliar un poco la imagen. Pueden ver que en cada segmento corporal hay dos extremidades, dos pares de extremidades, dos, ¿sí? En esto, en cada rayita hay dos, ¿de acuerdo? En cambio, en el ciclopoda, ¿qué es lo que tenemos? Que en cada segmento corporal hay un solo par de patas. ¿Qué piche? Finalmente, vamos a irnos a hexápoda, donde están todos los que son los insectos, ¿sí? Y esta es la más extensa de todas. Aquí tenemos un gigantesco número. Pueden contar 3 pares de patas, cabeza, tórax, abdomen. ¿Listo? Esto es bastante complicada. Tenemos de todo, ¿sí? De hecho, aquí tenemos un grupo que es una de los triatominos, Reduvidae, donde pertenecen las vinchucas, curícidos. Tenemos Lepidoptera, que son las mariposas, em, hemípteros como las abejas, etcétera, etcétera. Entonces, la clasificación de esto es mucho más compleja. No vamos a ver ni analizar todo porque no queremos que sean biólogos, pero sí que sepan qué es un insecto, qué es un arácnido, qué es un crustáceo, qué es una miel. ¿De acuerdo? Así que pueden tener esto como herramienta complementaria. Cualquier página que haga taxonomía, hay pequeñas variaciones en algunas especies, pero en general es la misma para todos. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí?
No, si no hay dudas, entonces hemos terminado la clase inicial de la clasificación de la parte de artrópodos. De lo único que ya no vamos a volver a hablar más va a ser de crustáceos y de miriápoda, que hemos dicho el uno veneno y el otro intoxicaciones alimentarias básicamente. Y a partir de esto vamos a desarrollar en las siguientes clases ya lo que es la clase insecta y lo que es artrópoda, perdón, lo que es arácnida, ¿de acuerdo? En esos vamos a desarrollar mucho más algunos órdenes y géneros por su importancia como vectores o por la ponzoña que tienen. Tengan buen resto de jornada, buen resto de semana y como les había indicado, se va a publicar el día de hoy lo que es el cronograma para el tercer parcial, incluyendo ya la fecha del examen, que entiendo se ha acordado para el día 14 de agosto, ¿verdad?